Dani Alves detenido. Dani Alves acusado de violación. Dani Alves en prisión. Se podía leer en todos los medios del mundo, pues el icónico futbolista se enfrentaba a la justicia catalana por una muy fuerte y sensible acusación por parte de una chica. Nada estaba claro, nadie entendía la situación y el entorno del exfutbolista estaba totalmente hermético. Nadie hablaba, nadie salía a aclarar las cosas. Todos nos informábamos por versiones que brincaban de un lado a otro, pero nunca nada claro. En México tampoco se sabía mucho, pues su club le había otorgado un permiso especial por asuntos familiares. Pero después de las noticias, también se volvió un búnker el entorno de los Pumas de la universidad. Quédate hasta el final del video, para que juntos analicemos este delicado y escabroso tema al que se está enfrentando Dani Alves. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita. Comenzamos. El futbolista brasileño Dani Alves pasó de sentarse en los cuernos de la luna a una celda fría y oscura. De un momento a otro, su vida dio un giro de 180 grados. Ahora el histórico jugador del fútbol tendrá que conformarse con comidas desabridas y camas duras, porque muy lejos quedarán los lujos a los que estaba acostumbrado. Todo inició el 20 de enero del 2023, cuando el futbolista fue detenido por la justicia de Barcelona, donde se había presentado de manera voluntaria para declarar su versión de los hechos, tras haber sido notificado que había una denuncia por agresión sexual en su contra. Después de eso, la policía decidió detenerlo para trasladarlo directamente a la llamada Ciudad de la Justicia. De ese lugar tampoco tuvo la oportunidad de salir y fue enviado a prisión provisional sin fianza. En este momento fue en que todo indicaba que el futbolista ya no saldría por un buen tiempo. Los hechos sucedieron la noche del 30 de diciembre, una noche antes de la celebración de Año Nuevo, en la que Dani Alves y un amigo decidieron pasar un buen rato en uno de los clubes más exclusivos de Barcelona, llamado Sotón, lugar que Dani conocía bien desde su paso por el FC Barcelona. Dentro del lugar, él y su amigo reservaron una de las zonas VIP en la que estuvieron un buen tiempo. Se dice que ya entrada la madrugada, el futbolista y su acompañante decidieron invitar a 3 chicas a sentarse con ellos. Cuentan que al principio las 3 mujeres no estaban muy convencidas de acompañar a los 2 sujetos, pero después de un poco de insistencia accedieron. Según reportes de la denunciante, Dani desde que se sentaron con ellos no dejaba de tocarla de manera inapropiada. Le agarraba la mano a la chica para que ésta le tocara su parte. Comentan que el futbolista para ese momento ya se encontraba en estado de ebriedad. Después de un rato de estar en ese complicado momento, el futbolista señaló una puerta, la misma que mostraba a la chica. Era una puerta para un baño privado de la zona VIP. La chica, por su parte, asegura que no tenía idea que había un baño, por lo que decidió acompañar al futbolista pensando que era la entrada a otra sala VIP. Al estar los dos en el baño, la mujer en ese momento ya no se sintió cómoda, por lo que pensó que ya era hora de irse, pero el futbolista no le permitió retirarse. Según los informes, el jugador se sentó en la taza del baño, subió el vestido de la mujer para obligarle a sentarse encima de él. La mujer se resistió y Dani la tiró al piso. La mujer continuó resistiéndose, pero él la abofeteó para después consumar la violación. Cuando todo terminó, la chica al salir del baño se reencontró con una de sus amigas y lo único que quería era irse de ese lugar. En los videos de vigilancia puede verse cómo sale primero del baño el futbolista, antes de que lo hiciera la víctima. La mujer inmediatamente contó lo sucedido a su amiga y al personal del lugar, por lo que de inmediato actuaron con el protocolo establecido para víctimas de violación. De esta manera la policía llevó a la chica al hospital para que recibiera los cuidados necesarios y se le practicaran los exámenes correspondientes, las cuales arrojaban indicios de violación. Dani Alves regresó a la Ciudad de México el 1 de enero de 2023 para reportarse con su club, por lo que en el momento de la denuncia ya no se encontraba en España. Todavía fue parte del partido de la jornada 1 del torneo mexicano en el que su equipo consiguió su primera victoria. Después de ese partido, el futbolista le pidió un permiso especial al club Universidad, puesto que su suegra había fallecido y el club se lo otorgó, por lo que el futbolista ya no tuvo participación con el equipo desde la jornada 2. ¿Cómo es que Dani se presentó a declarar por su propio pie sabiendo que estaba todo en su contra? Bien, pues ese fue un trabajo excepcional de la policía catalana, porque después de conocer la gravedad del asunto, tenían en mente que había riesgo de escape, por lo que no le mencionaron al futbolista que era un asunto grande. De cierto modo lo engañaron para que él solito se entregara. Siempre aconsejado de sus abogados, Alves tomó la decisión, pensando que el caso se aclararía y para el mediodía estaría comiendo y esperando su vuelo de regreso a México. Pero eso ya no pasó. Estando en España, ya se sabía que había acusaciones hacia el futbolista, por lo que Dani decidió aparecer en un programa de televisión española en el que el jugador mencionó: "Me gustaría desmentir todo primero. Estuve ahí en ese sitio con más gente disfrutando, pero sin invadir el espacio de los demás, siempre respetando. Cuando eliges ir al baño, no tienes que preguntar quién está para poder ir. No sé quién es esa señorita.
No sé su nombre. No la conozco. Ya basta, porque están haciendo daño a toda mi gente, sentenció el futbolista. En lo que no pensó Dani Alves es que después de ir a declarar ya no le iban a permitir salir, pues había un gran riesgo de fuga. En primer lugar, Alves cuenta con capacidad económica suficiente para poder escapar del país. Según el portal especializado Celebrity Network, la fortuna que ha conseguido el futbolista gracias a su salario es superior a los 60 millones de euros, pero además es socio de varias empresas y genera grandes ingresos con los más de 38 millones de seguidores que tiene en Instagram. Por otro lado, Alves jugó durante más de 10 años en España, en el Sevilla y en el FC Barcelona, pero no tiene un arraigo en el país que pueda limitar su movimiento o impedir su fuga. El riesgo de fuga se eleva además por el hecho de que España no tiene acuerdo de extradición con Brasil, país de procedencia del jugador. Si Alves lograra llegar a Sudamérica, sería muy difícil poder traerlo de vuelta en caso de ser condenado. De hecho, basta echar una mirada sobre la situación de Robinho, condenado a 9 años de cárcel por agresión sexual en Italia. La justicia italiana pidió su extradición a principios del pasado año y emitió una orden internacional. Pero el asunto quedó en manos de Brasil y el exjugador del Real Madrid, Milán y Manchester City continúa refugiado en su país. Desde que la víctima presentara su denuncia el día 2 de enero, la policía se ha encargado de hacer diferentes trabajos de investigación y han interrogado a varios testigos, entre ellos a personal del lugar en el que ocurrieron los hechos. Se han revisado cada una de las imágenes de las cámaras del club y todo el trabajo de peritaje correspondiente. Aunado a los exámenes y pruebas a los que fue sometida la víctima, llevaron a que la jueza tuviera sospechas de que el jugador sí había cometido el delito, por lo que el futbolista deberá esperar su sentencia. Las graves penas de cárcel a las que podría enfrentarse Dani Alves provocan que por su cabeza pueda pasar la idea de abandonar España. El brasileño, si termina con una estancia desfavorable, podría ser condenado a una pena de entre 4 y 12 años de cárcel. Se puede leer en una nota del diario AS. ¿Cuál es tu opinión hasta ahora? ¿Crees que el jugador es culpable? Déjanos tus comentarios. Por su parte, el club actual de Dani Alves, los Pumas de la UNAM, han decidido de manera tajante rescindir el contrato con el jugador brasileño, pues consideran que rompe con el pensamiento y las políticas del club. Con la información acontecida hoy sobre el proceso legal que enfrenta el jugador Dani Alves y por el cual se encuentra detenido en España, hemos determinado comunicar lo siguiente. El Club Universidad Nacional ha tomado la decisión de rescindir con causa justificada el contrato laboral con el jugador Daniel Alves a partir de este día. Palabras de Leopoldo Silva, presidente de los Pumas. Al parecer, Dani ha marcado una carrera excepcional con una mancha muy grande e imposible de borrar, pues durante todos sus años como profesional siempre se había distinguido por ser un jugador íntegro. Hasta ahora existen 6 pruebas contundentes que incriminan al jugador. 1. En España, la declaración de una víctima de este tipo de delitos tiene mucho peso, agregado a que los peritos le dan credibilidad a la mujer que argumentaba que fue encerrada en un baño en contra de su voluntad. 2. La mujer, tras la supuesta agresión del futbolista, fue atendida por una ambulancia, que fue requerida por el lugar, la cual después la trasladó a una clínica, en la que fue sometida a pruebas médicas, las cuales revelaron que sí sufrió lesiones de poca gravedad, pero que coinciden con el forcejeo del que habla la chica dentro del baño. También se recogieron muestras biológicas, pero de esas habrá que esperar a que arrojen rastros del futbolista. La revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad que se encuentran dentro del lugar y que, según el relato de la víctima, Dani insistió en que la siguiera a través de una puerta que ella asegura que no tenía idea a dónde llevaba. Se puede ver que entran al baño privado, en el que ya no hay cámaras de seguridad. Pero las grabaciones previas coinciden totalmente con la versión de la víctima. El jugador mandó un video a los medios de comunicación en España, una semana después de los hechos, en el que niega la agresión y da a entender que él se dirigía al baño y ahí se había encontrado a la chica de manera accidental, que se encontraba ocupándolo. Desafortunadamente, para el exfutbolista ha cambiado esa versión, por lo que no le ha beneficiado para nada. 5. Todas las evidencias y los informes que se han recogido de los testigos apuntan y refuerzan la versión que ha dado la víctima. 6. La víctima siguió con el protocolo que se establece que una víctima de agresión sexual debe presentarse en el hospital tras los hechos. Aunque resulte muy difícil, debe hacerlo sin cambiarse de ropa, tomar un baño, tampoco ir al baño, tal como lo hizo la denunciante. Hasta ahora el futbolista tendrá que esperar a que se resuelvan todas las pruebas, ya que si los restos indican que son de él, automáticamente sus versiones se caerán y tendrá que pasar unos años tras las rejas. Otro de los puntos que indican que la víctima podría tener razón es que desde un principio se ha negado a obtener una indemnización de daños. Para decirlo con otras palabras, no aceptará dinero del jugador y su deseo es que se haga justicia y su agresor pase unos años en la cárcel a causa de sus acciones. En la familia del jugador se ha hablado poco. Solo el hermano de Dani Alves ha dicho que es un complot para ensuciar la carrera de Dani. Por su parte, su esposa ha pedido espacio y privacidad a los medios de comunicación.
Dani Alves ha sido trasladado al centro penitenciario Brians II porque dispone de recintos más seguros y menos masificados, según ha podido confirmar TVE. Ingresado desde el pasado viernes en la cárcel de Brians I, la decisión se ha tomado desde la Secretaría de Medidas Penales, Restricción y Atención a la Víctima para garantizar la seguridad y la normal convivencia en un módulo residencial. Tras una breve estancia en el Departamento de Ingresos de la prisión, los responsables del Brians II le han asignado una celda en el módulo 13, que suele albergar a la mayoría de investigados o condenados por delitos contra la libertad sexual, aunque también los hay por otras infracciones penales. Según explican fuentes penitenciarias, el traslado a esta prisión permite garantizar mejor la seguridad y la convivencia de los presos, ya que Brians II dispone de módulos residenciales más pequeños. Actualmente, los módulos de Brians II acogen una media de 80 internos y los de Brians I unos 200, informan. Sin embargo, este traslado no tiene nada que ver con un trato especial a Dani Alves ni con el tipo de delito por el que ha sido procesado. Ahora, en la prisión de Brians II, Dani Alves recibirá el mismo trato que cualquier otro interno en ese centro penitenciario. Al menos los primeros días, Alves compartirá celda con otro recluso que ejercerá el papel de lo que en la jerga penitenciaria se conoce como preso de confianza, cuya misión es ayudar a superar la sensación de angustia y estrés que puede causar entrar en prisión, especialmente a las personas que nunca han estado en una penitenciaría. El módulo 13, no obstante, dispone de espacio suficiente para que a algunos de los reclusos se les pueda asignar una celda individual, si así lo aconsejan las circunstancias del preso. Información obtenida del medio RTVE. Es un tema muy complicado de leer y opinar, que la justicia tendrá que resolverlo de la mejor manera. Nosotros nos tenemos que despedir. Pero no olvides tu pulgar arriba. Recuerda que estamos conectados por el fútbol. Hasta pronto.